Muy buenas chicos, opositores, opositoras. Bienvenidos a otro capítulo más de OPN Físicas, ese podcast donde vamos a trabajar la relación que hay entre la Policía Nacional y el deporte. En esta ocasión tenemos algo muy especial, algo que me hace muchísima ilusión, y es que en este capítulo traemos a compañeros opositores a que, bueno, ahora vais a ver de lo que vamos a hablar, pero es el primero de muchos podcasts que voy a traer hablando de material específico, hablando de cositas específicas, sobre todo vamos a empezar ahora con las pruebas físicas y también es una forma de que vosotros, opositores de OPN, os acerquéis más a lo que es el podcast, que es el origen de OPN, cuando Malón y Peralta empezaron a grabar ese podcast. Y sin más preámbulo, me gustaría pasar a presentar a las opositoras que tengo aquí, opositoras expertas en el mundo de la carrera, en el mundo del atletismo, en el mundo de salir a correr continuamente. Tenemos a Priki, una opositora muy querida dentro de OPN. Priki, preséntate, por favor, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues nada, mi nombre real es Lorena, no Priki. Priki es por mi sobrino que no sabe decir friki y me llama Priki, pero bueno, Bueno, es bonito. Ujú. entonces me hizo mucha gracia y ya me lo he quedado de mote. Ajá, sí. Pues nada, yo es la primera vez que me voy a presentar a la policía. Mi Ujú, padre era policía, ahora está jubilado. ujú. Y bueno, para mí supone un giro total en mi vida profesional. He tenido un impasse, he tenido la Ajá. suerte de poder parar a pensarme qué quería hacer y he retomado una vocación que en su día por juventud pues no la hice. Qué bonito. Ahora te seguiré preguntando un poquito más sobre esa vocación. Pasamos a Aroa. Aroa, ¿qué tal? Preséntate. Hola, buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es Aroa. Yo he dado un poco un giro dramático, en plan, soy profesora de educación de primaria y de infantil y Anda. siempre me ha llamado la atención la policía. De hecho, bueno, la típica charla que los policías nacionales van al instituto y te la dan, pues Ujú. desde ese momento yo ya tuve el gusanillo de empezar en el cuerpo, pero lo que ha dicho Priki, que por juventud, por miedo, pues como que me veía un poco joven, o la típica chica de pueblo que meterse de repente ahí, pues daba un poco de cosilla. Y bueno, primero estudié una carrera y luego ya, pues cuando la terminé, tuve un año ahí un poco sabático y al año siguiente empecé con ello. Muy bien. Pilar, te toca. ¿Qué tal? Buenas, pues mi nombre es Pilar, es mi tercer año en la oposición. Ujú. Lo compagino con el trabajo porque soy arquitecta y de hecho el cambiar un poco este rol fue por una colaboración que hice con la policía de ser perito judicial y se me metí en el mundillo y este es mi tercer año opositando, tanto ejecutiva como escala base. Wow, o sea, tenemos perfiles súper interesantes aquí. Ahora, antes de meternos un poquito al por qué os he traído a este podcast de OPN Físicas, me gustaría haceros unas preguntitas más para conoceros, sobre todo vuestro perfil de futuras policías nacionales. Y es la primera pregunta que siempre le hago a mis opositores, sobre todo a aquellos opositores a los que les llevo más la planificación, es si tuvieses que coger 3 unidades dentro de la policía a las cuales os gustaría formar parte. ¿Qué unidades serían? Empezamos otra vez por Priki. Priki. Bueno, a la que pienso que voy a ir es a UFAM, Ujú, porque la unidad de familia y mujeres lo que creo que más me llenaría y en lo que más puedo aportar. Soy licenciada en pedagogía, luego tengo experiencia con niños, soy voluntaria en una asociación que se llama Mamás en Acción, que cuidamos a niños en hospitales, o sea, estoy relacionada con ese mundo. Luego también por mi formación, creo que lo que decía Aroa de concienciación ciudadana, charlas tanto en coles como en centros de mayores y eso también me iría bien. Y tampoco he ido más allá, o sea, sé que empezaré en los Zetas porque me parece fundamental, que son los primeros que llegan a todo y los que donde te curtes, donde ves lo que es ser policía de verdad ujú. y luego ya pues en función de las prácticas y eso, pues elegiré, pero creo que será UFAM.
por ahora nos quedamos con la UFAM. Estupendo. Aroa, ¿tienes claro qué Y yo unidades te sí, bueno, gustaría? me voy un poco más a lo movido, porque Anda. bueno, la UPR me gusta mucho, Ujú. la UDICO también, además tengo un par de amigas que están en policía judicial y me han contado muchas anécdotas y me llama mucho la atención porque las ponen en casos prácticos y tienen que ir recorriendo la ciudad, les van poniendo pruebas, es muy, muy, muy interesante. Y luego la otra tercera sería la brigada móvil y transporte, porque trabajo los fines de semana en una tienda de ropa y me parece súper injusto cuando van robando carteras, cuando van, y lo veo por las cámaras que lo han hecho. Entonces, o sea, es por eso, por la espinita de por qué hay gente que hace eso. Qué guay, qué chula además la explicación. Pilar, te toca, cuéntame. Vale, pues yo en verdad que me ha encaminado a PJ porque he colaborado con ellos, el trabajo que realizan y demás, entonces Pilar, pues disculpa que te interrumpa, pero desconozco PJ, yo es que pero no soy opositor ni soy bueno, policía. ¿Me policía puedes decir? judicial Ah, policía básicamente, judicial, sí, perdóname, sí, sí, estupendo. porque yo tío, he estado trabajando con ellos, hace un año colaborando con ellos, entonces al final es una experiencia súper bonita que me he llevado, entonces es lo que me hizo un poco también pues pensar en opositar a la policía. Y también me gusta mucho la canina, que eso ya es La un tema canina. más personal y Ostras, pues ahí. tenemos delante en este podcast tres auténticas Perfiles variados. Sí. futuras Sí, policías no hemos vocacionales. coincidido en nada. No, pero las tres tenéis algo en común y es que tenéis claro, que me da la sensación de que tenéis claro dónde queréis ir y el por qué queréis ir. Eso es algo súper bonito. Por cerrar un poquito ya el tema de vuestra introducción en relación a la Policía Nacional, pues nada, me gustaría que contaseis un poquito, ya me lo habéis contado con anterioridad, pero ¿de dónde viene esa vocación? ¿De dónde viene el por qué queréis ser policía? Priki ya me lo ha explicado, pero que tengáis un ratito para explicar, bueno, es como un poco carta de amor a la vocación policial. Priki, empieza tú, por favor. Bueno, pues al final yo me he dedicado mucho tiempo a un trabajo que me ha dado mucho, que es organización de eventos, pero Ujú. no me llenaba. Por eso he buscado, pues eso, ser voluntaria en una asociación y al final también el haber vivido que mi padre era policía, el ver que él lo hizo por vocación, lo generoso, lo cómo puedes ayudar a la gente, que realmente un policía es un amigo, aunque no todo el mundo lo sienta así. Para mí la policía es pues una ayuda siempre, pues he querido hacer eso, es que lo llevo dentro el dar a la gente. Y encima si puedo hacer de eso una profesión, pues, ¿qué Claro, más se puede pedir? tu padre como gran referente de esa vocación, ¿no? Qué bonito. Sí. Aroa, Pues yo pues nada, eso, la escena de cuando te cuentan lo que hacen, cómo ayudan a la gente, las injusticias sobre todo, que se encargan mucho de ello, el ayudar al más débil, siempre he tirado también por esa parte, siempre he sido como un poco la defensora del pueblo y la que va por lo justo y defiende a espada y espada lo que me parece justo. Entonces, nada, en ese sentido igual, estudié magisterio pensando que, bueno, podía un poco gustarme esa profesión, pero por mi forma de ser y más, bueno, lo habéis visto diciendo en las especialidades en las que me gustaría trabajar, no soy una persona de estar en un aula, me comería, sería muy, muy nerviosa. Y nada, pues decidí una vez que me meto a una oposición, pues hacer algo de lo que ya llevaba tiempo ahí como guardado. qué chulo, qué bonito. Pilar, cuéntanos un poco esa transformación nos has dicho que eras arquitecta, de arquitecta a policía. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, pues la verdad que pues son al final un poco las dos grandes pasiones que tienes y también es verdad que a mí la policía a lo mejor no me llega tan vocacional de esa forma de tipo he convivido con una persona, mi padre por ejemplo, o como Aroa, pero el trabajar con ellos durante un año pues sí que te hace un poco también formar parte de ese equipo, que es una cosa que al final dices pues tienes la espinilla, es decir, ¿por qué? Es que es otra forma diferente de entrar a ese mundo.
Claro, claro. Bueno, Pilar, si quieres resolver lo que necesites, no hay problema, No ¿vale? te De hecho, preocupes. puedo cortar a la hora del podcast, así que no hay Nada, problema. era O una sea, preguntilla, es un estamos aquí un compañero poco como si in esto. situ. Nada, nada. Estamos aquí como si esto fuese el hormiguero, cuando en verdad esto no está en directo. O sea, que yo puedo cortar, puedo editar, puedo hacer un montón de movidas. Así que si necesitáis ir al baño, necesitáis que No, esto todo no es bien. algo cuadriculado, ¿vale? Ha sido Estupendo. entrada inesperada de mi compañero. Vale, ok. Estupendo. Vamos a meternos ya en materia, chicas. Bueno, muchos estaréis preguntando, aunque las historias que nos han contado y sus presentaciones indudablemente son inspiradoras, ¿cuál es el motivo real de por qué esté aquí Priki, Aroa y Pilar en el podcast de OPN Físicas, cuyo objetivo es hablar de deporte? Y es que son, dentro de OPN, dentro del ecosistema de OPN, las tres grandes referencias en relación a la carrera, el deporte que conlleva correr, no solamente la carrera continua, no solamente, ahora explicarán un poquito ellas mejor que yo, porque sobre todo yo me encantaría ser mejor en el tema de la carrera, pero yo me dedico al boxeo. Por cierto, por quien no me conozca, yo soy Liza, preparador deportivo de OPN, que lleva este podcast. Os animo a que escuchéis otros capítulos, que con este capítulo que tenemos delante con Priki, Aroa y Pilar, doy el pistoletazo de salida a que opositores como ellas y también, por supuesto, policías nacionales y todo aquel que quiera formar parte de esta movida, pues tenga su cabida para hablar no solamente de deporte, sino esa relación de deporte y la Policía Nacional. Hablemos de la carrera. Vamos a hacer ahora otra vez en orden a que me cuenten un poco la experiencia deportiva de estas opositoras en relación a la carrera, el por qué están aquí, que ellas que es algo súper interesante. Y a partir de ahí quiero haceros una serie de preguntas que bastante interesantes relacionadas, por supuesto, con la prueba del kilómetro, cómo es importante correr para la prueba del kilómetro, el tema del atletismo, calentamiento, estiramiento, todo eso y mucho más a partir de ahora. Priki, ahora la presentación de la Priki deportista. Cuéntame, ¿por qué estás aquí en relación a ese tema? Bueno, lo primero, me siento súper honrada de estar aquí como referencia de la carrera, porque es que, vamos, estoy con Aroa y con Pilar, que son unas crack. O sea, Sí, yo sí lo soy son. de las que... Yo veía a la gente correr y decía, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué? O sea, y Pero ahora es verdad que estoy enganchada. Yo Ujú, llevo corriendo desde noviembre del año pasado, que empecé a correr porque no me quedaba más remedio, claro, sino cómo iba a probar el kilómetro. Y es verdad que al principio me moría, es que era horrible. Empecé corriendo a 7 minutos el kilómetro. ujú, Y es verdad que poco a poco sí que me empeñé en que siempre que saliese a correr iba a rascar segundos. O ujú, sea, no iba a hacer un kilómetro al mismo tiempo nunca, aunque fuesen 2 segundos menos. ujú, Y luego una cosa que yo creo que hice bien y que recomiendo a gente como yo que no ha corrido nunca es apuntarme a carreras populares. O sea, a ujú, mí eso me ha dado la vida, ujú, porque es la manera de ponerte como un reto, aparte que el ambiente mola mucho, vas a recoger tu camiseta. Bueno, yo ahora ya empiezo a decir, otra camiseta más, que mola, porque pensé que eso no iba a pasar. Yo iba a ir a por mi welcome pack más feliz y ahora es como, oh, ya tengo Sí. muchas camisetas de carreras. Que al final es, Y, perdona que y te así lo interrumpa, hice. Priki, Perdón. perdona que te interrumpa, es uno de los motivos por los que estás aquí, porque eres una asidua a las carreras populares, a las medias maratones, a la carrera y te has descubierto como una persona, ya voy a dejar de mencionar que sois opositoras, amante de lo que es la carrera continua y es esa experiencia lo que, no, lo que busco que traigas a este podcast. ¿Me equivoco? Sí, sí, eso es. O ¿Cuántas sea, yo carreras, ahora, sí, dime. cuántas carreras llevas, por ejemplo, en el último par de meses? 4. Cuatro, claro, al final son cuatro carreras. Estupendo. Sí, y porque no puedo más, porque al Ujú, final tienes que tener cuidado, porque claro, estás haciendo un entrenamiento de series para ganar velocidad y si te ujú, metes luego una carrera de 10 kilómetros y quieres darle un poco de entrenamiento, ya empiezas a forzar, porque claro, es ujú, muy difícil
hacer una carrera, a mí me cuesta muchísimo hacer una carrera y no forzar, o sea, es decir, como salga, ¿no? Al final soy muy exigente, entonces he tenido que bajar el ritmo, porque claro, es que yo no he corrido nunca, mi cuerpo no está preparado. He tenido que aprender también a que tengo que entrenar, pero tengo que descansar. Esa experiencia Exacto. en el aprendizaje es lo que queremos que en este podcast que quede aquí como para la posteridad. Y sobre todo también me interesaba por contrastar con ahora el perfil más de Aroa y Pilar. Aroa, te toca a ti, cuéntanos, porque es algo totalmente opuesto prácticamente, ¿no? Bueno, Cuéntanos. sí. A ver, yo la capacidad de entrenamiento la tengo, la capacidad de sacrificio también, el amor por el atletismo también, pero ahí hay un impasse, porque yo antes era velocista pura de 100 y 200 metros, y tú a un velocista decirle, tienes que hacer un rodaje de 40 minutos, es como, por favor, mátame. O sea, Exactamente. Perdona que te interrumpa, bueno, no lo ha dicho antes detrás de las cámaras, pero estamos hablando de que Aroa es, perdóname si me equivoco, subcampeona de España, fue sí. prácticamente una máquina. Cuéntanos un poco esa experiencia porque es una pasada. Pues a ver, yo empecé, bueno, en realidad la época del atletismo en mi vida fue con 8 años. Me descubrió un entrenador de atletismo de mi pueblo. Ujú. Era una niña súper finita y muy alta, entonces, claro, corría mucho, era como una gacela. Igual, no pesaba nada. Empecé a hacer carreras populares, muchas, y todas las ganaba, en plan, primera, segunda, tercera, siempre. Excepto hasta que llegué a una carrera en el que a las 3 primeras les daban una bicicleta. Pues yo ya me había hecho la ilusión de mi bicicleta. Me quedé cuarta. Me dio tanta rabia, Oh, oh. o sea, Sí. me dio tanta rabia que le dije a mi madre y a mi padre, papá, mamá, no voy más al atletismo. Me borré, o sea, absolutamente desaparecí. El entrenador fue a mi casa, mi madre me dijo, Aroa, que te acabo de comprar unas zapatillas nuevas, ¿cómo no vas a ir? Que me he gastado 100 euros. Y yo, da igual, mamá, para educación física. Y lo dejé. Y luego, pues nada, la típica esta de adolescente que no sabes qué hacer en casa. Y Ujú. dije, bueno, pues voy a apuntarme otra vez al atletismo. Con 14 años me volví a apuntar y ya desde ese mismo año empecé, creo que era cadete, ya me había quedado campeona de Castilla-La Mancha de 300 metros, había ido al campeonato de España, al de comunidades y había ido también al de mínimas. Y Ujú. nada, todos los años, año tras año, pues iba siempre a dos campeonatos de España, el de autonómicas y el individual. Y de un año de no ser casi nada, porque claro, tú tienes que gestionar los nervios, llegas a ese mundo donde hay gente que parece que no, pero con 14 años ya son medio profesionales que muchos ya saben lo que hacen. Yo Ujú. acababa de llegar, yo corría por puro impulso, pero técnica ninguna, fuerza menos. Y nada, pues a los 2 o 3 años de estar ahí ya empecé a ganar medallas. Mi club de atletismo era un club de Andalucía, que es el Unicaja Atletismo, en el que estuve 6 años también. Y bueno, mientras estuve estudiando en la universidad estaba entrenando, pero una vez que también contando que llevaba 10 años dedicándome al atletismo profesional y que ya tenía que incorporarme a la vida laboral, es algo súper difícil de compatibilizar. Entonces, aparte de que pegó un chasco increíble en mi cabeza de necesitas un respiro, no lo podía compatibilizar con mi trabajo de ahora, que soy vendedora en una tienda. Entonces ahí tuve que decidir y lo dejé. Estuve un año que no salía ni a correr, o sea, irreconocible, y he vuelto a recuperar la ilusión, las ganas, las ganas de superarme por la posición. Si no, Qué no, bonito. puede que no hubiese vuelto a correr. Fíjate, qué Qué guay. interesante eso de Madre la mía, que... motivación. Qué interesante, ¿eh? Cómo afecta. Y fíjate qué curioso que para cumplir tu objetivo ahora sea importante volver a correr, a ponerte las Sí, zapatillas y volver a la pista. Pilar, otra auténtica crack, por lo que he hablado de ti. De hecho, Pilar es una opositora que también en el tema de la carrera echa un cable siempre que puede a todos los opositores. Es una auténtica opositora compañera muy buena. Mira, Hoy, Pilar,
Llevo Lo en el vi. brazo lo que me dijiste. Eso, Lástima. no hagamos spoiler, porque eso es algo que es la Vale. siguiente pregunta. Con perdón, con perdón. Eso del grupo solo. No he podido quitármelo en la ducha. De hecho, Pilar, Se va a los 2 días, o sea vengo a, que... a explotarte totalmente y que nos cuentes los secretos porque tengo muchos opositores que me hablan muy bien de ti y también ha sido Gracias. uno de los motivos por los cuales quería traerte a este podcast. Cuéntanos un poquito tu experiencia porque tú también vienes de un mundo de Sí, prácticamente claro. Yo profesionalismo, ¿no? empecé también con unos 10 años más o menos, que también Ujú. estaba apuntada a las carreras de atletismo. Más que nada era porque yo en el colegio en el que estaba, nosotros estábamos todo el día allí. Entonces tenías que coger alguna clase extra y Ujú. decían, pues con tal de no estar estudiando, pues prefiero el atletismo. Entonces, básicamente por ahorrarse una hora de seguir estudiando. De estudio, vaya. Ujú. Sí. Entonces, pues verdad que ahí empecé y luego ya estuve también el primer año de universidad, que también competía por los 400 y en relevo también. Y luego ya con la carrera que estudié, la verdad que era imposible compatibilizar y lo dejé. Y es curioso porque cuando me saqué el carnet de moto, mi profesor de autoescuela dice, apúntate conmigo a las carreras populares. Y ahí fue cuando volví. Así que básicamente fue El mi origen. vuelta y empecé por las populares de 5 kilómetros, 10 kilómetros y luego estoy por las de 32 kilómetros de la trail, o sea, que un poco diferente. Dios. Madre mía. Un Pero me poquito. gusta correr, sí creo que de la poca gente que le gusta correr. Fíjate, qué bien. Yo creo que a mí también me gusta mucho correr. De hecho, yo tengo que correr todos los días por el tema del peso, del boxeo. Pero claro, ni de broma los niveles que vosotras tres presentáis aquí. Con vuestro permiso, voy a empezar a lanzaros preguntitas en relación a la carrera, porque me gustaría saber vuestra opinión, me gustaría saber vuestro conocimiento. La primera pregunta es una pregunta que ya hice, creo que a Pilar en su día, y que me gustaría, a partir de ahora ya no quiero tanto orden, simplemente que haya Vale. conversación, que Vale. os sintáis cómoda. Imaginaos que yo, Liza, soy un opositor que me presento y no ha corrido en su vida y tiene que prepararse la prueba del kilómetro. ¿Qué es lo que tiene que hacer a grandes rasgos? ¿Cómo encarar la prueba del kilómetro? Contadme. Pues a ver, lo primero, intercalar andar con correr, porque Ujú, por mucho que intente correr, no va a poder. Y entonces, pues eso, ir intercalando a lo mejor 2 minutos corriendo, ujú, 3 andando, poco a poco, ¿sabes? Algo que el cuerpo vaya asimilando, porque tanto asimilar la capacidad aeróbica como sobre todo el impacto en las rodillas cuesta mucho. Tienes que ujú, tener bastante musculatura o por lo menos saber gestionarlo. ujú, Sí, yo un poco ahí estoy de Sí. acuerdo con ella, de entrar un poco también con algún farle o algo así en 3 semanas, un poco de decir, a ver, tu cuerpo hasta dónde responde, porque nunca has corrido, no sabes cómo gestionar y la gente que empieza a opositar quiere los resultados ya. ujú. Es plan, voy Sí. a correr, uy, media hora, tengo que aguantar media hora, pero es que a veces no es aguantar, a veces es acostumbrar a tu cuerpo a que vaya asimilando esa carga de trabajo. Ujú. Entonces, Eso yo lo he aprendido por las malas. Yo he sido de ese opositor. Entonces, tú La has sido El que mayoría, ha tenido que aprender rompiéndose poco a poco. la habrá mayoría empieza así, cabida. sí. No, se Ujú, sí, olvidan de la técnica de carrera, por ejemplo, que es claro, importantísimo. ujú, O sea, tienes que estiramientos, aprender a ujú, correr antes calentamientos. de ponerte, sí. Porque parece que no, pero es incluso entrenando mucho. Y yo, por ejemplo, llevo arrastrando fascitis desde hace un mes. Y mira que soy de las personas que a técnica, habiendo sido velocista, tengo bastante. Pero el cuerpo muchas veces, si lo pillas flojo, también incluso ujú, sale por Yo creo ese que, sitio. yo creo que es un poco equilibrio entre entrenamientos de fuerza, plan 2 días a la semana, para ir guiando ese músculo que nunca ha trabajado, o sea que hay que ponerlo también en carga ese músculo, y luego una vez que, digamos que ir llevándola a la vez que corres, porque claro, tampoco puedes cargarte de músculo que luego te quita oxígeno cuando corres. Entonces, creo que es una cosa equilibrada entre, yo por ejemplo, para mí son 2 días de gimnasio y 3 días de correr.
Quien Qué dice bien. 3 días de correr, dice a lo mejor 2 días de serie y un día de un circuito, por ejemplo, grada, y metiendo cosas que te sirven también para el circuito de agilidad. Perdona que, Claro. que me meta en la conversación, pero me interesa mucho porque lo tengo aquí apuntado como una de las preguntas, es el tema del entrenamiento de fuerza en el gimnasio. Vosotras tres, por lo que tengo entendido, aplicáis estos entrenamientos o los habéis aplicado en algún momento. Contadme un poquito ejercicios que hacéis, qué tipo de enfoque, si es fuerza o repeticiones altas, si es con mucho o poco peso, todo lo que me queráis contar en relación al tren inferior y el gimnasio para la carrera. A ver, yo con respecto al tren inferior hago Ujú, muy poco, pero porque soy una persona muy musculada. ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que mi cuerpo tiene memoria y en el momento en el que meto, por ejemplo, sentadillas, que es lo más normal del mundo para la carrera, empiezo a desarrollar mucho músculo. Ese músculo luego lo tengo que levantar en la barra. Entonces es un Claro. lastre. Ujú. Sí. Hago lo Yo a mí, poco, sí, perdón. hago lo mínimo como para tener fuerza en las piernas, o sea, tenerlas tonificadas, pero Ujú. no, que no crezcan. Ricky, ¿qué ibas a decir? No, que yo, por ejemplo, cuando empecé porque a los 3 meses, 4 meses de empezar a correr, sí que me tuve una lesión de ingle, cadera y me vino muy bien reforzar el gimnasio, porque aunque yo había ido a gimnasio y estaba tonificada, no estaba musculada, estaba solo tonificada. Entonces tuve que darle un plus sobre todo al cuádriceps, al glúteo y eso. Lo que pasa que ahora, como ya queda poco para presentarnos al examen, Ujú. me pasa como a Aroa. Yo he musculado ya bastante y no quiero coger peso, al contrario, me gustaría perder un par de kilos para ganar segundos en la suspensión en barra. Pero sí que pienso que para mí fue clave ejercitar el tren inferior cuando empecé a lesionarme. Sobre todo por el Mm, enfoque de las lesiones, no tanto por la fuerza, ¿no? Vale, Pilar, pero yo, No, sí, vale. cuéntame, Pilar, Yo sí, creo que cuéntame. no es fuerza en sí de muscularse mucho, ¿sabes? Ujú, Por ejemplo, yo lo que sí recomendé por el grupo fueron los ejercicios pliométricos, que al ujú, final es como un ejercicio que lo que hace es crear esa memoria para alargar la zancada que te ayuda a la carrera. Y la Entonces, retención, sí. claro, no son ejercicios de fuerza en sí, sino son más como repeticiones, estiramientos, repeticiones. Sí que a nivel de fuerza, por ejemplo, cuádriceps es muy importante, tanto sentadillas, sentadillas rusas y demás, pero también son importantes lo que son isquios y gemelos, que la gente se ujú. los deja sí, mucho atrás, pero son lo que más sí, se te carga a la hora de la carrera. Es lo que Entonces más no pilla. son, claro, no son muchas repeticiones ni mucha carga, se refiere a buscar un poco tu equilibrio. Ujú. Entonces yo, por ejemplo, lo que son piernas solo entreno un día de los que voy al gimnasio. Ya hago un día de tren inferior, otro día del tren superior. Pero además de los ejercicios de fuerza, tanto el día que va a las pistas, sobre todo son los pliométricos, también, no sé, es más ese tema, muchos estiramientos con cintas, son súper sí, importantes también. Y luego, pues como decía, por ejemplo, Priki, al tema de reforzar, por ejemplo, glúteo medio, son una serie de ejercicios que tú los sueles repetir 3 veces en semana, con lo cual evitas lesiones. Yo todavía no me lesiono. Me lesioné el primer año que subí a hacer la física de la manera más tonta, saltando la valla, y aún así corrí. oh, Uf, eso es duro, Fue mi primer año y saqué los 15 puntillas raspados, pero pero aprobé. si algo caracteriza a la bueno, gente que corre es el tema de la cabeza, que tengo aquí apuntado estrategias mentales porque es algo importante para el tema del kilómetro. Antes Sí, de eso, mm, me gustaría preguntaros en relación a las lesiones, que me comentéis un poco, lesiones que hayáis tenido en relación a la carrera, cómo se pueden prever, aunque ya estamos hablando un poco de ese tema, por ejemplo, el entrenamiento específico en gimnasio, y consejos que les deis a esa marabunta anual de opositores que nunca ha corrido y que se va a la pista como pollo sin cabeza. Chicas, contadme. Pues a ver, el meterse en pista yo lo haría de forma muy progresiva, porque Ujú, el impacto que te llevas es grande, es peor que ir por camino, perdón, porque el camino, quieras o no, es un terreno que va absorbiendo el impacto. En
pista toda tu pierna o toda tu planta del pie o todo lo que la pierna en sí es la que absorbe ese impacto. Entonces, claro que tienes que meterte en pista porque luego a la cabeza, como bien has dicho tú, hay que hacerla correr en esas 2 vueltas y media. No es lo mismo ir por un sendero recto que pasar 2 veces por el mismo sitio. Pero eso, yo lo haría de forma muy, muy progresiva. A lo mejor un día a la semana y ya acercándose a las pruebas físicas, como mucho metería 2 y alternaría un día series largas y otro día algo de series cortas para tener eso, para luego poder tirar en los últimos 200. Qué interesante. Sí. Contadme, Pilar, Priki. Bueno, yo un poco el problema que veo de los opositores es que lo típico te dicen calienta, ¿no? Y el calienta antes de correr, la gente da 2 vueltecillas a la pista, dice que si no me canso. Dice, yo solo hago las 2 vueltecillas. Pero es que antes de correr la serie hay que preparar el cuerpo, entonces también hay que hacer sus estiramientos, 10 minutillos, correr y esas cosas, pero eso la gente no lo entiende. Igual que cuando termina la gente dice, yo me voy ya, que vengo muerto de la serie, que tal, que no. Pero es que luego hay que quedarse y hacer otros 10 minutos de estiramiento, que son los que te prevén las lesiones en sí. Tanto el previo a correr como el de después. Y luego ya respecto también lo que hemos comentado ya veces, respecto a cómo hacer el mil, también cada uno tiene que saber su cuerpo, si va a aguantar, qué ritmo quieres conseguir, entonces que tampoco se puede correr como pollo sin cabeza, sino que tienes que saber tu ritmo, un poco como le dije a Ricky, apuntarte los tiempos en la mano y si ves que vas más rápido, no te digas, venga, sí, yo puedo, porque lo único que vas a conseguir es no terminar el kilómetro. Eso. A ver, yo como amateur, sobre las lesiones sí que les diría a los opositores que tengan cabeza, que van a querer hacer mucho y tienen que parar. O sea, es verdad que a veces tienes una molestia porque a mí me pasa. Tengo una molestia y me ve mi compañera y me dice, ¿vas a correr? Digo, sí, voy a correr. Es que si no, cuando no te duele una cosa, te duele otra, si no, no entrenas nunca. Pero hay que saber dónde es molestia y dónde es dolor. Dolor que vas a alargar y te va a hacer parar. Y entonces yo vuelvo a repetir, lo he aprendido por las malas. Entonces ahí hay que tener mucho coco porque quieres y como no pares a tiempo, pues es que vas para atrás. Yo antes de las malas diría que es más bien experiencia, o sea, necesitas experiencia de escuchar al cuerpo, de saber escuchar al cuerpo, de eso, de si el dolor de mañana me va a doler o el dolor de mañana voy a tener que ir coja. Pero eso te lo da eso, la experiencia, o sea, el haberte estrellado, como tú dices. Por hacer un poquito de conclusiones para todos esos opositores que nos están escuchando, conocer muy bien el cuerpo, importante estirar, estiramiento dinámico, estiramiento estático después, estiramiento antes, etcétera. Y ya enlazando con una pregunta que también tengo aquí, una pregunta que yo he pensado en base a Pilar, que es algo que compartió hace poquito por el grupo de Discord, y ya permitidme que haga un poquito de spoiler. En OPN tenemos un Discord donde los opositores pues tienen espacio para hablar, para comentar, para apoyarse. De ahí, pues, Pilar ha ayudado a muchos opositores como alguien que sabe mucho de la carrera y ella hace mucho énfasis, supongo que también Aroa y Priki estarán de acuerdo y lo han dicho anteriormente, el tema de calcular el ritmo objetivo, apuntarse los ritmos. Sí, Contadme un poquito sobre ese tema. Va. Yo ahí soy un poco tramposa. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Verá. Porque como si esta conversación la tuve contigo, Lisa, ¿no te acuerdas que tú... bueno, no sé. Gente, pero sí, te dije, soy la típica que sale a correr como pollo sin cabeza. O sea, yo intento ir lento. ¿En serio? No sé ir lento. Sensaciones. Sí, yo... Bueno, a mí me pasa un poco. Es muy difícil ir lento, o sea, no puedo ni calentando. A mí los rodajes en zona 2, nunca. Nada. Pero entonces, claro, soy tramposa porque en cuanto me metí a la oposición, me compré un reloj con GPS, que es que yo eso se lo aconsejo a todo el mundo. Es lo más sencillo. Porque yo nunca he tenido sensaciones de correr el kilómetro, entonces tampoco te las puedo decir. Voy a todo lo que da mi cuerpo.
por así decirlo, de llegar de no siento las piernas. Entonces, ¿qué pasa? Que lo bueno es hacer antes el simulacro, saber más o menos tu ritmo de 1000, saber más o menos la carga de entrenamiento y de series que ya llevas, y en función de eso ponerte tú una marca en el reloj el día del examen que sea real, en plan como alcanzable. Entonces, tú como te deja poner rangos, pues yo la primera vez que me presenté a las físicas puse entre 3:30 y 3:50 y hice 3:40. Pero porque me iba el reloj pitando en plan, ritmo alto, rango. Claro, sí. Si no, Interesante. Ujú. Puf, ¿y podías, Aroa, correr con eso? A mí yo lo veo Sí. peligroso. No. Voy a estar muy pendiente del reloj. no porque, o sea, mi reloj veo más fácil eso porque me va vibrando. Entonces, dependiendo, como ya lo tengo muy entrenado, dependiendo de la intensidad de la vibración, sé si es muy alto o muy bajo. Veo para mí más fácil Vale. eso que el ir mirando e ir calculando, ay, tenía que ir a 48, ay, tenía que ir a 1:30, ay, ¿sabes? Eso a mí me agobia más, pero porque me olvido de la distancia en la que voy y a la que tenía que ir en el tiempo, que viene bien lo de apuntártelo, pero como que me vería perdida. No, claro, No, en el claro. examen no puedo ir con el brazo Pero, pintado, eso no, está hay gente claro. no, pero Yo hay me lo gente que Sí, va. pinté, ¿eh? Sí, Pilar, Ah, muchísima. sí, hay gente que yo va. lo hice. Yo también me presento a las pruebas físicas, sobre todo para ver Anda. cómo es el tema y, por supuesto, a nivel de Sí, sí. traer la experiencia. Y lo he visto, ¿eh? Y Anda. por eso de ahí también un poco la pregunta. sí. Aunque muy interesante el reloj. Pilar, ¿qué ibas a decirnos? Pues yo sobre todo eso, que a ver, que hay gente que no controla, pero un poco como dicen ellas, tú puedes ponerte una marca de examen y decir, quiero que sea, yo qué sé, 3:45. Y si tu cuerpo está bien, porque además ese día vas con la adrenalina por encima, al final lo que hace es un sprint de la leche de los 800 al 1000 y al final ahí es Eso donde es. recorta, porque tu Ujú. cuerpo ha ido bastante bien durante los primeros 800 y esa reserva la tienes ahí. Entonces al final es cuando la adrenalina ahí tira. Si vas de primera súper rápido, ya al final va pudiendo contigo la pista. O sea que al final mi recomendación es que te pongas el tiempo, que tengas controlado, que al final luego tu cuerpo, si va bien, va a tirar en el sprint al final. Ujú. Palabra de Yo, por opositoras. ejemplo, Ujú. Cuéntame, Priqui. Yo, por ejemplo, lo que tengo que hacer es tener mucha cabeza en la salida, porque las compañeras con las que entreno son más jóvenes que yo, pero mucho más. Entonces cogen y salen como balas. Y claro, yo empiezo a ver que todo el mundo me adelanta, pero yo miro mi ritmo en mi reloj y voy ahí tranquilita. Y entonces mi mente es, en las curvas voy pensando, no tienes que bajar la velocidad. Y en las rectas voy pensando, no te aceleres, tranquila, agarra a los caballos. Ujú. Esos son mis 600 primeros metros. Hmm. Luego del 600 al 800 lo que pienso es en alargar la zancada Ujú, qué para interesante. prepararme para los últimos 200. Y bueno, y ahí ya olvido el reloj. Y en los últimos 200 lo que hago es morir y a veces llego a adelantar a todas mis compañeras. O sea que pinchan, ¿no? Van disminuyendo. Claro, es que al final, bueno, a ver, quitando alguna que tengo una que corre trail y eso ya esa no la gano nunca, Ujú. pero porque es que claro, es como Aroa y a Pilar, o sea, yo me comparo con las que son como yo. Pero las demás, pues claro, al final es lo que decía Pilar, sale muy fuerte, pero no puedes mantener ese ritmo y a mí me parece mucho más fácil ir en un ritmo más Cómodo. cómoda, pero sprintar al final, o sea, es que siempre hay algo de gasolina ahí. Ujú, siempre. Además, mentalmente me da la sensación de que ya es como cuando yo hago la prueba del Claro, es que te kilómetro, da es igual. ya Claro. cuando acabe me voy a ir a comer una hamburguesa y voy a descansar todo ese día, entonces ese plus hay que contarlo. Y A además ver, yo quiero añadir una cosita sí, respecto a claro. lo que ha comentado Priki, que yo no sé, pero el año pasado en mi grupo de la oposición salimos ya todas las que quedábamos. En la carrera fue un desastre encontrar un hueco porque corrimos 25 personas. Oh, eso Y son aquello muchos. eran Ya, codazos de todo. Además dijo, os advierto, es, como haya un tal no sé qué, va descalificada. Porque aquello era imposible. Entonces al final cada uno cogió su ritmo
y en la primera vuelta ya cada uno iba donde tenía que ir, pero la salida fue un poco desastre. Entonces, imagínate, tú vas muy deprisa en la salida y te dejas la fuerza ahí y luego no encuentras tu hueco en ningún momento. Insisto, Que Ya, también a mí pasa. eso me da miedo. a mí, A mí eso me da miedo, el no a colocarme, mí me han no poder llegado a colocarme. empujar. Claro, A mí me han te han llegado a llegado a empujar y empujar. meterme el codo. Sí, el Joder. año pasado pasó. O sea, y decir tú, pero sí, en serio, en plan, en una oposición que vas, que no te tienes que competir conmigo, que tienes que competir con el reloj. Pero claro, la gente va tan ofuscada en salir rápido que no sabe. A lo mejor esa luego ha llegado en 4:10, ¿sabes? Pero la gente intenta Sí, salir claro. muy, muy rápido. Por eso en la salida hay que tener bastante cuidado. Mucho cuidado. Yo creo Luego que la depende de si solución. te puedes colocar tú. A veces te puedes colocar tú en la salida porque, claro, yo me he presentado ya a 2. La primera fue por probar. Y en esa sí que nos colocaron en orden los policías. Y el año pasado, no, el año pasado era según ibas llegando a línea de salida. Y de hecho, por el apellido, yo era la última en descolgarme de la barra y le tuve que pedir a la policía que estaba dando la salida que por favor se esperase porque no me dejaron ni casi poner el tiempo del reloj. Porque claro, eran casi las 2 de la tarde y los policías Sí. querían irse a comer. Madre mía, experiencias Sí, enriquecedoras, claro. aunque para vosotras debió ser bastante duro. Aunque permitís que intervenga un poquillo, yo creo que eso es la principal solución. Hay dos soluciones. La primera, por supuesto, tener buen corazón y evitar pegar codazos a los compañeros. Y la segunda, como quien dice, intentar salir aprobados y aprobadas del pabellón, de la suspensión y del circuito. Encaramos ya, que no quiero ocuparos mucho tiempo, las dos últimas preguntitas, una metodológica, sobre todo relacionada con el tema del entrenamiento, y es, bueno, para aquellos opositores que ya sí que tienen un poquito más de nivel, cómo trabajar en las series. Hay muchas metodologías de series, Pilar, en esto está muy puesta también. Si hacer un piramidal, si hacer un día de series cortas, series medias, series largas, el tema de los tiempos de recuperación, todos los consejos metodológicos que queráis dar, ahora es el momento. Pues vale, empiezo yo si no. Sí. Bueno, pues aquí un poco al final lo que se suele hacer es la carga de trabajo de la semana, que suelen ser como unos 2.400 metros, ¿no? Más o menos, cada día. Entonces, eso se lo reparte en 2 días. Y yo, por ejemplo, una cosa que probé el año pasado y me fue bastante bien, sobre todo para la gente también que le cuesta volver a empezar y demás, son las series partidas, que no sé si os suenan. Entonces, tú, por Sí. ejemplo, Ricky dice que sí. Sí, es que eso es la muerte y destrucción, son las series partidas. Bueno, hay gente que, por ejemplo, a los que le cuesta un poco decir, jolín, iba a hacer un 800 y en el 600 me he parado. Pues entonces al final, que a ti te marque alguien que dice, tengo que hacer series de 200, 400, 600, 800, una pirámide, por ejemplo, y en la tercera serie dice, ya no puedo más, pues las series partidas creo que para esas personas también son una solución, incluso a quien quiere mejorar unos 8 segundos más o menos de un mes a otro, son muy buenas, por ejemplo, a mí me ha funcionado. Qué chulo. Entonces, al final, pues eso es que a ti te hace un volumen de series, vamos a poner 2.400 metros, y tú, por ejemplo, eliges, según cuando tú terminas tu serie, si quieres hacer un 200, un 400, un 600 o un 800, con mucho hasta los 800, en función de tu estado de cómo has terminado la serie anterior. Qué interesante. ¿Vale? Entonces, eso lo que te invita un poco es a que tú conoces tu cuerpo y a tu cuerpo, pues al final un poco le dices, venga, ahora una serie corta que lo que hace es potenciarte las piernas. Ahora voy a combinar con una serie larga que lo que voy a coger es fondo. Entonces, tú, digamos, te vas conformando tu entrenamiento según cómo tú sientes tu cuerpo al acabar la serie. Y en ese caso, los descansos que haces es el doble del tiempo que tarda en hacer la serie. Por ejemplo, si haces un 400 a 1.20 o 1.23, pues tu descanso sería el doble, serían los 2.46, por ejemplo. Wow, consejos súper tocho, la verdad. Es que yo, por ejemplo, me quedé estancada en el MIS, en el 3.45 y quería bajar. Y conseguí bajar en 3 meses haciendo ese tipo de entrenamiento con mi entrenador.
Consejos prácticos, muy útiles, porque yo soy licenciado en Ciencias del Deporte y cuando estudiamos el tema de la carrera es todo muy... La palabra no es arcaico, pero sí en relación a la metodología, pues es muy... Por ejemplo, el concepto de escuchar el cuerpo no se aplica, ¿no? Pues lo típico, son series largas, tienes tiempo de recuperación, puedes jugar con los tiempos de recuperación, pero ese día series largas. O si estudias o si preparas un piramidal, de 200 a 400, 400 a 600, 600 a 800 y vuelves a bajar con tiempo de recuperación cambiante, etcétera. Pero el consejo que has dado, lo de las series partidas, me parece muy interesante, sobre todo por ese componente de escuchar al cuerpo. Aroa, Priki, contadme qué sabéis en temas de metodología. Gracias, Pilar. A ver, en metodologías, yo es que he tenido que cambiar mi librillo de morirme muriendo del ácido láctico a trabajar esa capacidad aeróbica. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahora me estoy enfocando más en la capacidad aeróbica porque yo la velocidad la tengo. Entonces sé ir muy rápido, pero claro, ¿hasta qué punto llego? Como ha dicho Pilar, a lo mejor yo incluso la cabeza a mí me falla en ese sentido muchas veces de que tengo un 800 y hago un 600 y voy por el 600 y digo, yo ya no puedo más. Y en realidad a lo mejor luego te hago un otro 600, ¿sabes? Pero el cambio ese de distancia o de tal es jodido. Jodido, ¿no? O sea que yo voy un poco Yo es a que- sensaciones Más y el reloj. sensaciones. Yo soy al Dos- arcaico. 2 de 3 que me dicen que lo más importante es escuchar al cuerpo. Priki, cuéntame. Yo es que aquí en metodología puedo aportar poco. O sea, yo tuve que trabajar, ¿te acuerdas contigo el tema de la fatiga? Ujú, Que iba siempre muy pasada. ujú. Pues Trabajar igual, en eso también resistencia es muy anaeróbica. importante. Eso es. Quiero Ujú, decir otra Pero cosilla Claro, Pilar, por que se me favor. ha olvidado. ¿Qué más? Cuenta. Vale, era un poco también respecto a los descansos, que son igual de importantes que las series, porque hay gente que dice, venga, hago un 400 y tengo a lo mejor 2 minutos de descanso, ¿no? No sé, por ejemplo. Y dice, voy a descansar un poquillo más y ahora lo hago más fuerte. Pues al final, eso sí que Te es eso otro no error vale. de los opositores. Ujú. Si el descanso son 2 Sí, minutos, sí. son 2 minutos y sale. Muy bien, porque así Eso es. supongo que se trabajará en esa fatiga, en ese ácido láctico que está en el cuerpo y Claro. estamos acostumbrando al cuerpo a trabajar con ese estrés, ¿no? Que al final el kilómetro es una prueba estresante, ¿no? Mm. Ujú. No, y porque la cabeza tiene que aprender a sufrir. Esa es la última Entonces, pregunta, de hecho, para cerrar ya este podcast que está saliendo genial, chicas, lo estoy haciendo genial. Yo os tengo que dejar ya. Sí, Pilar, por Sí, supuesto. De hecho, lo siento. no pasa nada, te cerramos, que nos hemos alargado un poquito. Cuelga si quieres, le hago a las dos compañeras la última pregunta y ahora Vale, hablamos después, ¿vale? Muchísimas gracias, mi niña. venga, hasta luego. Luego, Chao. Vale, Aroa, Priki, os cuento la última pregunta en relación a metodologías para trabajar, a ver si esperamos que se vaya Pilar, a ver si apaga el audio. Pilar, el ahora no audio. sabe apagarlo. A ver. se la va a oír ahora. Pilar, el audio. Igual la puedes mutear, Lisa. Sí, ay, qué No lo rápida, sé, ¿eh? qué rápida eres. De hecho, creo que la acabo de mutear. Sí, la he Sí, muteado. Le voy a quitar también el vídeo y listo. O se sigue escuchando. No, No. escuchando No, no. está. Sale la pantallita del vídeo, pero. Vale, estupendo. Chicas, última pregunta para trabajar. Tema mental, estrategias, es una prueba dura, el opositor sufre, todos sufrimos, la cabeza juega malas pasadas. Comentadme trucos o cómo trabajaréis vosotros el tema de la cabeza. A ver, la cabeza. Pues, por ejemplo, a ver, hay dos tipos de personas. La persona que va pensando en lo que va haciendo Ujú. y la persona que se va distrayendo de la acción principal. Por ejemplo, yo en la barra utilizo la segunda opción. Yo me tengo que distraer, como esté pensando en que estoy colgada, Sí, totalmente de acuerdo. empiezo, no puedo. Yo la tabla del 1. Claro, yo empiezo, 1 por 1 es 1, 1 por 2 es yo el 2, que es la más abecedario, fácil. o sea, empiezo A, B, igual.
Y en el kilómetro, pues no sé, o sea, yo también voy un poco más pensando, como voy con la tranquilidad de que el ritmo lo llevo, si el reloj me lo va diciendo, me voy fijando en cosas del exterior. En plan, para distraerme y no pensar que voy corriendo, porque como vayas Ujú. corriendo y pienses, me he pasado de vuelta, voy fatigada, ahora tengo que bajar el No. ritmo, ahora yo soy de las que no puedo ir pensando, porque como piense eso, de unas a primeras empiezo, no puedo más y a lo mejor tengo la carga de entrenamiento y de repente digo, no puedo más y me tengo que parar. Por eso Ujú. de ahí que era velocista, que no pensaba, yo era todo para adelante y ya. Interesante. No daba tiempo, no te daba tiempo a pensar. Entonces yo admiro a los fondistas cuando eso, o a Pilar que ha dicho que hace Ya, 32 qué kilómetros. cuco. Yo 32 kilómetros sola no puedo. Yo soy la típica que me gusta correr, me gusta fijarme en el paisaje, pero tengo que ir con la música e ir pensando en otra cosa, si no, me acelero. Ujú. Qué interesante. ¿Priki? Pues yo, aparte de lo que he comentado antes de concentrarme, pues eso, más en no perder ritmo en cuando hago la curva, en no acelerarme cuando hago la recta, cuando ya voy a morir, es un poco heavy lo que voy a contar, ¿eh? Lo que pienso es, para no parar, Ujú. es, imagínate que a tu sobrino le va a pasar algo y depende de ti que acabes esta Yo carrera. también hago Y eso. mi pobre sobri es ahí, el que está siempre sufriendo un peligro. Y yo no paro porque depende de que yo acabe esa carrera. Vemos que quieres mucho a tu sobrino. Yo también hago eso, ¿eh? De hecho, Motivación. eso es muy común en mis amigos y tal, cuando corremos, es en plan, o lo típico de o corro o llego o toda mi familia muere. Esos son Sí, pensamientos típicos de pues cuando yo eres lo fatigado. conté, joder, pues me alegro porque lo conté hace poco y me hicieron sentir como una zumbada. Nada, Yo la verdad que desde el mundo que vengo, o sea, ningún atleta piensa así. Que yo no, sepa. no. O por lo menos no la han exteriorizado, que también puede Ya. ser, que luego dentro de cada cabeza hay un Uf, mundo. a saber cómo funciona cada cabeza Sí. en ese momento, porque ese Ya verás momento, cuando lo oiga mi hermana ahí. nada, yo creo que lo entenderá. Yo creo que todos en algún momento hemos dicho, nos hemos metido a esa clase de presión mental para hacer algo tan intenso como es esa prueba del kilómetro, como es esa fatiga, como es esa carrera. Nada, chicas, una carrera que seguramente vais a tener más que aprobada, estoy totalmente seguro de esas pruebas físicas porque se os ve aplicadas con gran historia detrás de la carrera. Muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido este ratito conmigo, con OPN Físicas. Espero sentar con esto un precedente para que más opositores, policías vengan a hablar de deporte conmigo a este podcast. Espero que os hayáis sentido cómodas, que os haya gustado. Súper. Pues Sí, la verdad sí. volveréis a estar otra vez invitadas porque por lo que se ve, el tema de la carrera, el tema del deporte da mucho juego, así que tener por seguro que ya sois hijas predilectas de este podcast, así que nada, con esto voy a cerrar ya el podcast. Algo importante que me gustaría decir para cerrar y es que este podcast de OPN Físicas va a salir a la par que vamos a subir una rutina específica a OPN Físicas, la aplicación de OPN específica para trabajar el kilómetro, ese gran tema que hemos traído aquí con Priki, Aroa y Pilar, aunque Pilar ya se ha tenido que ir. Chicas estupendas, guapísimas, que ya despedimos y también me despido yo. Liza, aquí termina este episodio de OPN Físicas. Un abrazo a todos, espero que os haya gustado.